Anita. Mariela. Hace muchos años. Antes de que te proclamaras, o hace cuánto, mejor dicho, es una pregunta, ¿hace cuánto tiempo que te sentís escritora y poeta? Qué sé yo. Yo en realidad cuando tengo que completar algún formulario pongo periodista porque me parece más humilde. No sé, no me puedo ver como, digo, por ahí hablo un poco más, pero como poeta me parece como mucho. Siempre digo que escribí poesía de joven y que ya no escribo más, o que escribo poco. Y como escritora, sí, quizás a partir de la publicación de Chicos de Varsovia. Como bueno, ahora tengo un libro, ahora puedo decir que soy escritora, pero igual siempre sigo sintiendo que igual, no porque considere que es menor el trabajo del periodista, pero es donde me siento más como en casa, digamos. Bueno, yo te conocí en La Casa de Planeta, eras la directora de prensa de Planeta. De prensa, sí. Hace mucho tiempo. Y antes de que me cuentes un poco, yo estuve en la presentación de Eterna Cadencia, de tu libro, y lo que recuerdo, que algo que no ocurre frecuentemente en un libro, que es que al final de la lectura, o no me acuerdo qué instancia sucedió en ese patio, se produjo un silencio inmenso. No me acuerdo, yo estaba muy nerviosa, quizás por eso no me acuerdo. Era un profundo silencio que de alguna manera corresponde a una temática como la que decidiste o elegiste abordar. Antes de lo cual quiero que sepas que yo nací el 19 de abril, el día del levantamiento del gueto de Varsovia, si no sé más. Cuando comenzó, sí. Sí, y sé que llegaste a este tema, a este abordaje, gracias a una situación familiar. Sí, fue así, por eso vos decís el tema que elegí, me parece que el tema me eligió a mí. Yo no sé si lo elegí yo, pero fue como, y ahora te explico por qué. Sí, fue una situación familiar porque yo lo único que sabía, mis abuelos paternos eran polacos. Yo no sabía más que ellos habían estado en la guerra, pero no sabía nada, nunca habían hablado de nada. Mi abuelo murió cuando yo era muy chica, mi abuela casi no hablaba del tema, tampoco de lo que ella había vivido. Y llegó en el año 2000 un primo de mi abuelo que estaba como obsesionado con el árbol genealógico de la familia, que quería recabar información sobre nosotros, que éramos los únicos de la familia que habían llegado a Argentina, o sea, los únicos Waisuk de la Argentina en mi familia, digamos. Y yo me interesó, me lo pasó mi tía el mail, yo le contesté, empecé a hablar y cuando empecé a meterme, porque él tenía muy armado, ya lo había subido a internet, el árbol genealógico muy investigado, era impresionante, un montón de cosas que yo no sabía de mi familia, de la guerra, y entre ellos estaba la historia de 3 chicos muy jovencitos, que eran primos de mi abuelo, que tenían 15, 18 y 20 años, que habían peleado en el levantamiento, no en el del gueto, sino en el del levantamiento de la ciudad, que fue un año después. Ellos eran miembros de la resistencia polaca, del Armia Krajowa, que era el ejército clandestino polaco. Y bueno, en ese momento yo tenía 20 y algo, me sentía como bastante cercana a ellos, a sus edades. Hoy podrían ser mis hijos con esas edades. Y me impresionó mucho, la verdad, que ellos hubieran muerto. Después también otra historia más de un sacerdote, un tío bisabuelo mío que murió en las cámaras de gas también. Me hizo como un link a que a mí siempre me han interesado todas las historias que tenían que ver con la Segunda Guerra y con el Holocausto, y dije, bueno, me interesa porque evidentemente esto también pasó en mi familia, aunque no es una familia judía, también nos pasó esto, ¿no? En otro sentido, en otra escala quizás. Y eso, bueno, a mí me impresionó un montón. Lo primero que escribí fue un libro de poemas al respecto de esa familia de la cual yo no sabía nada y que de repente había personas con mi nombre del otro lado del océano y con los nombres de mis hermanas y con profesiones parecidas y, viste, esas cosas que se repiten sin que uno las sepa y digamos que no las sabe conscientemente. Y bueno, del libro de poemas después dio paso a una nota periodística, la nota periodística dio paso al libro y el libro dio paso a la obra de teatro, y yo con cada instancia yo creo que voy cerrando esa historia y la historia se vuelve a abrir. Así que por eso digo que creo que la historia me eligió a mí más que yo a ella, porque bueno, siguen pasando cosas alrededor de esas historias familiares. Y en relación a eso, ¿cómo es la literatura de la guerra o la guerra de la literatura, como quieras poner esto que te eligieron o vos elegiste, contar al revés cómo se narra una situación como esa?
Mira, en el principio fue la poesía, creo, porque la poesía, siempre digo lo mismo, pero no es ni real ni irreal, no es ficción, no es no ficción, tiene como una categoría aparte. Y eso permite que uno pueda explorar temas de maneras poco ortodoxas y da mucho lugar a la creatividad, a la imaginación, poder pensar en una historia familiar desde la poesía. Y creo que por eso primero ese fue el lenguaje con el cual yo conté estas historias familiares de la guerra, ¿no? Me permitía como imaginar lo que yo no sabía de esa familia. Después, con el libro, lo que pasó con el libro fue que, bueno, eso empezó como una nota periodística que fue tapa de la revista La Nación en el 2014, cuando se cumplían 70 años del levantamiento, porque en ese momento logré encontrar algunos de los ex-insurgentes del ejército polaco clandestino que habían llegado a la Argentina. Habían llegado aproximadamente 250. Yo encontré 2 o 3 de los que quedaban vivos todavía, hoy lamentablemente ya no están. Y también encontré algunos hijos que sí habían podido hablar con sus padres y me contaban la historia desde el punto de vista de sus padres, de ellos como hijos y de sus padres. Entonces el libro es una mezcla un poco de todo y ahí como que, no sé si fue porque es el primer libro y uno nunca espera nada, digamos, yo lo único que quería era sacarlo adelante, publicarlo, sacarlo adelante, o sea, más que nada decía, bueno, por lo menos vender 1000 ejemplares y que la editorial no diga qué fracaso, cómo nos ensartamos con este libro. Y bueno, ahí como un poco todo, ¿no? Hay crónica, hay ensayo, hay investigación, hay una especie de diario íntimo, hay poesía, hay recortes de diario, hay fotos. También creo que un tema como la guerra, la multiplicidad de recursos es lo que te ayuda a rondar algo que igual no vas a poder saber por la distancia y porque tu experiencia es tan absolutamente lejana. Entre alguien que pasó una guerra y alguien que no la pasó hay un abismo muy grande. Entonces poder interpretar esa historia sin caer en el sentimentalismo o en el golpe bajo no es fácil y me parece que la multiplicidad de recursos ayudan a poder contar esa historia, que hay algo que no lo escribí yo, sino que lo escribió Dennis Smith en la adaptación que hizo de Chicos de Varsovia al teatro. En un momento el personaje de la madre, este es un viaje que yo hice con mi papá, es mi familia paterna, en la obra es una madre, le dice a la hija dice, no puedo armar este rompecabezas, y la madre le dice, es que esto no es un rompecabezas, estos son escombros. Y es un poco eso, ¿no? La multiplicidad de recursos es ayudarte a mirar eso que igual sabes que no vas a poder encajar las piezas. Wow. Bueno, en general en la literatura también cuesta encajar las piezas. No es tan lineal lo que el escritor puede hacer con lo que cuenta. Pero la verdad que te hayas podido involucrar, más allá de que la historia te haya elegido a vos o vos a la historia, en algo tan dramático, no solo como es una guerra, sino ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial y propiamente el Holocausto, es muy valiente. Sí, no lo pensé en esos términos, más bien para mí era como... siempre me quedaba como algo pendiente y quería como saber más y me parecía que era una historia que valía la pena también por mi relación con mi papá. Me parecía que valía la pena contarle ese cuento de buenas noches al revés, ¿no? La hija que le cuenta al padre una historia desconocida, porque mi papá tampoco sabía nada de esta historia. Fue más bien como una especie de cruzada familiar, no sé. Pero bueno, creo que como que puse en caja un montón de intereses míos que tienen que ver con esto que te cuento, digamos. Buena parte de mi biblioteca está dedicada a la Segunda Guerra Mundial y no desde que empecé estos libros, sino desde mucho antes. No sé, me interesa eso de que quizás quién hubiera sido yo en ese momento, qué hubiera hecho, qué no hubiera hecho, que son preguntas que no tienen ninguna clase, es una tautología, no tienen ninguna clase de respuesta. Digamos, no haber vivido eso es imposible como saber cómo uno hubiera reaccionado, ¿no? Pero me parece que son preguntas que sirven para pensar y para dar vueltas alrededor del tema de la identidad y de quién es uno y hasta dónde llega, hasta dónde no llega, quizás. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Mariela, muchas gracias.